Amén, gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad de poder estar entre ustedes. A Dios le damos la gloria y la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Le rogamos al Señor que todos y cada uno de ustedes puedan sentirse bienvenidos en esta tarde y que una vez más todos juntos podamos estudiar la palabra del Señor y glorificar así el nombre del Señor entre todos y cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a darle gracias a Dios en este día. Oramos, nos presentamos al Señor pidiéndole que Él nos ayude a terminar la clase de hoy, que nos hable a través de ella, que hable a nuestro entendimiento, a nuestro corazón y que nos ayude a comprender bien su palabra para que nosotros podamos caminar en la vida conforme a su voluntad. Amén. Así que déjenme nada más revisar que todo esté corriendo. Amén. Gloria al Señor. Todo está corriendo bien, así que le damos las gracias a Dios y empezamos la clase. Amén. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor, por ser tan misericordioso con nosotros. Gracias por ayudarnos a poder estar aquí, Señor, solo con tu fortaleza, Señor. Tú eres el que nos has ayudado. Tú eres el que nos estás sanando, Señor, el que nos has sanado y que nos sanará más adelante. Gracias, Padre amado, porque tú me has dado la fuerza de poder llegar hasta aquí y poder compartir con mis hermanos, Señor, tu palabra. Bendita palabra del Señor es la que es expuesta todos los días que estamos aquí presentes, no solamente por mí, Señor, sino por todos aquellos siervos a los cuales tú usas día con día, Señor. Algunos de ellos, Señor, están cada semana, algunos otros están 3 veces a la semana y algunos otros están todos los días de la semana glorificando tu nombre. Permite en tu misericordia, Señor, que aún en nosotros tu nombre pueda ser glorificado, que tu mano poderosa sea sobre nosotros. Ayuda a mi garganta, Señor, ayuda, Señor, a mi cabeza, ayuda a mi entero ser, para que tenga las fuerzas para compartir la palabra del Señor en este día y que todos y cada uno de nosotros podamos glorificar tu nombre. Habla tú a través de nosotros, enséñanos tu palabra, Señor, y ayúdanos a vivir sobre todas las cosas, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino que podamos poner en práctica tu palabra. Te ruego por todos aquellos hermanos y amigos, Señor, que nos están viendo a través de las redes sociales y que estén enfermos, que estén adoloridos, que estén necesitados de algún bien en su vida, que tú puedas suplirles, Señor, lo que ellos necesitan y que puedas sanar a los que están enfermos, que tú puedas ayudar incluso a sus seres queridos si es que están en los hospitales o si hay algunos de ellos, Señor, que están a punto de entrar a la operación o en los próximos días, que seas tú guiando la mano de los doctores, Señor, para que todo lo que hagan, lo hagan bien y para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado, gracias por tu bendito amor y tu misericordia con nosotros y gracias por ayudarnos, Señor, en todos los días de nuestra vida. A ti sea toda la gloria y la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que mis hermanos, estamos bien, gracias al Señor, no vemos ninguna traba en las redes sociales, así que esperemos en el Señor que sea así, que siga así para la gloria de su nombre. Amén. Así que vamos una vez más, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Me van a ver de vez en cuando volteando, de vez en cuando así a este lado. Lo que pasa es que pasé la pantalla principal, la tengo aquí con la enseñanza, con la clase de hoy, pero en la pantalla secundaria pasé la imagen o el programa con el que conducimos la clase, y para hacer los cambios para que ustedes puedan verlos, pues los tengo de este lado, así que de vez en cuando me van a ver que volteo mucho hacia este rumbo. ¿Ven? Así que, pero no es nada más que eso, para poder ir pasando las diapositivas que queremos compartir con ustedes. Amén. Así que vámonos con la ayuda del Señor y para la gloria de su nombre a la palabra de Dios en el libro de Juan. Continuamos, gracias al Señor nos ha bendecido, nos ha dado palabra para la gloria de su nombre y sé que nos seguirá dando palabra para que el pueblo del Señor pueda estar agradecido con Dios por todos los beneficios que Él ha hecho y seguirá haciendo a través de la historia del ser humano. Amén. Vámonos al libro de Juan, capítulo 1, una vez más. Vamos una vez más al tema o al bloque del tema que habla de que Jesús llama a Felipe y a Natanael, y vamos a continuar glorificando al Señor en ese bloque de versículos. Así que
Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba a él, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Gloria al Señor. Así que en este caso en particular, en esta clase, vamos a estar meditando sobre el versículo 50, especialmente en aquellas palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Natanael. Y le dijo, cosas mayores que estas verás. Gloria al Señor. Dios es muy maravilloso. Él es hermoso y nosotros vamos a verlo a través de la Escritura. Él no es como nosotros. Nosotros por lo regular tenemos esa naturaleza humana caída desde los tiempos de Adán y Abel. Muchos de nosotros a veces somos muy gruñones, muchos otros somos muy peliones, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos somos orgullosos, pero todos y cada uno de nosotros, de los seres humanos, siempre tenemos, como decimos en nuestro país, cola que le pisen, ¿no? Nadie es perfecto en la tierra ni lo será hasta que vayamos a la presencia del Señor, entonces alcanzaremos la perfección, ¿no? Y no por nosotros mismos, no es por nuestros méritos, sino que es por lo que el Señor hizo en aquella cruz del Calvario, dándonos la salvación y la vida eterna. Así que le damos gracias a Dios por ello y bendecimos su nombre, porque a pesar de nuestras imperfecciones, obviamente, abro un paréntesis, sin tener que utilizar nuestra imperfección para pecar deliberadamente delante del Señor, sino todo lo contrario. Dios, viendo que somos imperfectos, ve en nuestro corazón y que Él lo conoce profundamente, que nos esforzamos cada día por ser mejores, por agradar mejor a Dios, por agradar mejor a nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestros hijos, que de igual manera, como les digo, tarde que temprano todos y cada uno de nosotros tropezamos, pero ya no lo hacemos como lo hacíamos antes en el mundo, que lo hacíamos deleitándonos en el pecado, deleitándonos en la maldad, deleitándonos en la injusticia, deleitándonos en hacer sufrir a los demás, sino todo lo contrario. Ahora Dios ve que hay un interés en nuestro corazón de querer seguir haciendo cada vez mejor las cosas que el Señor nos dispone cada día en nuestra vida. Pues partiendo desde ese punto, quiero decir que es maravilloso ver cómo nuestro Señor Jesucristo habla a Natanael después de escuchar su maravillada respuesta, no su maravillosa, su maravillada respuesta, porque Natanael da una respuesta, pero con una actitud de sorprendido, una actitud de maravillado, porque Jesús le había dicho, en este caso en particular, perdona, que le había dicho en particular, pues que Jesús le había conocido antes de que Felipe lo llamara. Amén. Así que, pero recuerden que Natanael, en el versículo 46, él había dicho, de Nazaret puede salir algo bueno. En este caso en particular podemos ver una vez más como Natanael tenía una cierta actitud hacia Nazaret. Parecía que no era un lugar donde se desearía pasar él, sino todo lo contrario, ¿no? Pero después de haber tenido Natanael esa, eh, de haber interactuado, si podemos decirlo, con nuestro Señor Jesucristo, vemos que su mentalidad cambia,
para su bien espiritual en este caso en particular, ¿no? Pero que les digo, no fue hasta entonces, hasta ver un intercambio de palabras con nuestro Señor Jesucristo, que es que Natanael cambia su manera de hablar y de comportarse, si pudiéramos decirlo así, en este caso en particular delante del Señor. Y lo digo en este caso en particular porque Jesús, cuando le habla a Natanael, no digo que la Biblia dice las palabras que voy a decir a continuación, sino que es parte de mi imaginación para hacer un poquito más gráfico esta interacción entre ellos, ¿no? Y estas palabras de Jesús, que le dijo, cosas mayores que estas verán. Y yo quisiera exponerlo como si Jesús estuviera diciendo de la siguiente manera. Si lo que te dije te ha maravillado tanto, a tal grado que fue más que suficiente para que cambiaras tu mentalidad de incrédulo a creyente, y que de considerarme algo inservible, por las palabras que Natanael había dicho, de Jerusalén puede salir algo bueno, y de considerarme algo inservible a considerarme el Hijo de Dios y el Rey de Israel, espera ver lo que viene todavía, pues cosas mayores que estas verás. En otras palabras, podemos decir que Jesús le dijo, si con solamente decirte esto quedaste maravillado, espérate tantito, todavía falta lo mejor. Lo que viene van a ser cosas mayores que tú vas a poder ver con tus propios ojos. Sabemos que estas palabras de Jesús se cumplieron literalmente ante los ojos de Natanael. Sabemos que Juan nos presenta a Felipe y a Natanael como el segundo par de personas que comenzaron a seguir a Jesús. Y esto fue antes de cualquier milagro que Jesús hubiese mostrado en el libro de Juan. Ahora bien, las cosas mayores que literalmente vería Natanael mientras estaba al lado de Jesús fueran las siguientes. Empezamos con el número 1. Creo que tengo aquí la diapositiva, gloria al Señor. Empezamos por el número 1, en el cual habla las bodas de Caná de Galilea. Y en este caso es cuando nuestro Señor Jesucristo convierte el agua en vino. Y es en Juan capítulo 2, versículos 1 al 12, donde incluso está Jesús mostrando su poder sobre el agua que existe sobre la tierra. El otro milagro o la cosa mayor que vio Natanael es ver cómo sana la fiebre. En este caso en particular voy a mencionar a estas dos personas, que fue al hijo de un oficial del rey Herodes Antipas el tetrarca, en el libro de Juan capítulo 4 versículos 46 al 54. También podemos ver que sanó a la suegra de Pedro de fiebre en Mateo capítulo 8 versículos 14. Hay otras cosas más de las cuales pudimos haberla anotado aquí, pero por su similitud quisimos ahorrarnos el espacio y el tiempo para que todos puedan disfrutar la palabra del Señor sin que les sea cansado, sin tomarnos más tiempo del que deberíamos de tomar. Amén. Así que me disculpan si hay alguna otra que usted pueda recordar en este momento que estemos mencionando y que usted vea que no la estamos compartiendo en este momento. Nuestro propósito no era sacarlo todo, sino hablar de algo general para, en este caso en particular, al final de la clase, poder mostrarnos cómo esto se aplica incluso para nosotros en nuestro día. Número 3, vemos que sacó a los demonios o a ciertos demonios fuera de la vida de las personas. En este caso podemos ver el espíritu de un demonio inmundo en la sinagoga o en una persona dentro de la sinagoga de Capernaum, que está en el libro de Lucas capítulo 4 versículos 31 al 36, y encontramos al endemoniado gadareno que se encuentra en Marcos capítulo 5 versículos 1 al 12. El número 4, podemos ver que Jesús limpia incluso a un leproso, que lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 8, versículos 1 al 4, y vemos que nuestro Señor Jesucristo también sana a unas personas que son paralíticas. En este caso presentamos el paralítico que estaba en el estanque de Bethesda, en Jerusalén, en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18. Y también tenemos aquel personaje, ¿no? Que le trajeron 4 amigos tendidos en una cama y lo metieron por el techo de la casa donde estaba Jesús, pues sabemos que las puertas estaban bloqueadas porque había una multitud de gente, ¿no? Y ese es el libro de Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 2. También tenemos número 6, cuando Jesús
perdón, perdónenme, cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, y lo vemos en el capítulo 9 del libro de Juan, todo el capítulo completo, porque hay una interacción de Jesús con este hombre. Vemos cómo Jesús hace lodo, ¿no?, en la tierra, escupiendo en tierra, lo unta en los ojos y le dice, ve a lavarte, y viene viendo, pero como era un ciego de nacimiento, hubo problemas con los religiosos, por supuesto, ¿no? Donde ellos no creían que había sido ciego, mandan a traer a los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Hacen una interacción completa entre todas estas personas y al final de cuentas vemos pues el resultado de todo ello, ¿no? Pero que vemos ahí en todo el capítulo completo cómo de una manera maravillosa sanó nuestro Señor Jesucristo a un ciego de nacimiento y que Natanael, le digo, le dio la oportunidad, o estuvo la oportunidad de poder ver todos estos milagros que vamos a mencionar aún más adelante. También Jesús sanó a uno que estaba de la mano seca en Mateo capítulo 12, versículos 9 al 14. Vemos cómo Jesús calma la tempestad en Mateo 8, versículo 23 al 27, cuando acuérdense que los discípulos, en este caso en particular, tenían problemas, ¿no? Estaban asustados y el Señor viene y calma esa tempestad tan tremenda, ¿no? Mostrando incluso, o sea, que el Señor tiene poder sobre la naturaleza misma, ¿no? Y podemos ver que ahí, por causa de los vientos, pues el mar se levanta, como incluso la ciencia misma lo ha mostrado, pero el Señor es el que le llama la atención, ¿no? En este caso al viento, ¿no? Dice calma, calla, enmudece, etcétera, etcétera. Y que, le digo, podemos ver esta situación tan tremenda, ¿no? Así que vemos en el número 9 cómo Jesús revive a 3 personas. Esta quise sí traerlos los 3 porque es los únicos 3 que vemos en el Nuevo Testamento. Y en este caso se le llama revive, no se le dice resucita, porque estas personas que vemos aquí, después de haber revivido una vez más, murieron otra vez. Y nuestro Señor Jesucristo es el único que ha resucitado. O sea que después de estar muerto, volvió a vivir, pero jamás, jamás volvió a morir, como nosotros lo sabemos hasta el día de hoy. Pero estos 3 sí revivieron, pero volvieron a morir en el Nuevo Testamento. También hay otros en el Antiguo Testamento, pero les digo, estamos hablando en este caso de Natanael y de las palabras que Jesús le dijo, que él vería cosas mayores que la que había experimentado en ese momento con Jesús. Y vemos al hijo de la viuda de Naín en Lucas capítulo 7, versículos 11 al 17. Vemos la resurrección de la hija de Jairo, el cual era un principal de la sinagoga, en Mateo capítulo 9, versículos 18 al 26. Vemos incluso hasta la resurrección de su mejor amigo o de su buen amigo Lázaro, que está en el libro de Juan, capítulo 11, versículos 1 al 44. De ahí vemos incluso que Jesús sana a una mujer de flujo de sangre en Mateo capítulo 9, versículos 20 al 22. Y todas estas cosas las pudo ver aquel discípulo de Jesús que se llama Natanael, comprobando así que lo que dijo Jesús era verdadero, genuino, y que Felipe lo vería con sus propios ojos. Y el último set de 5 que tenemos es el número 11, donde Jesús alimenta a más de 9,000 personas. En este caso fueron más de 5,000 en Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21, y las otras más de 4,000 en el capítulo 15 del mismo de Mateo, versículo 32 al 39. Y digo más de 9,000, más de 5,000, más de 4,000, porque en esas dos escrituras nos menciona que no fueron contados ni las mujeres ni los niños. Así que podemos ver este tremendo milagro que pudo ver nuestro hermano, si pudiéramos decir, Natanael, que algún día tendremos la oportunidad de verlo en el cielo, conocerlo y ver y compartir ciertas y determinadas cosas que el Señor nos permita compartir en aquel tiempo. Así que en el número 12 tenemos aquel sordomudo que fue sanado por nuestro Señor Jesucristo, que está en el libro de Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. Vemos también cómo Natanael pudo ver a nuestro Señor Jesucristo cuando camina sobre el mar,
en aquel momento, ¿no? Cuando Pedro lo mira, al principio se asustan, ¿no? Y creen que es un fantasma y les dice, tranquilo, soy yo. Y en este caso en particular, Pedro le dice, Señor, si eres tú, permite que yo vaya sobre las aguas a donde tú estás. Y Jesús le dice, ven, tranquilo, aviéntate, tírate a las aguas y camina sobre ellas. Lo digo con mis propias palabras, por supuesto, no usando mi imaginación. No es exactamente lo que dice la Biblia, pero le digo de una forma dramática para que pudieran verlo en este caso en particular de una manera más gráfica. Y le digo, Pedro caminó, pero sabemos que Pedro no. Llegó el momento en que flaqueó, falló, le faltó la fe y empieza a hundirse, ¿no? Y después vemos que nuestro Señor Jesucristo lo levanta y después le da un jalón de orejas y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Pero que le digo que nuestro hermano Natanael pudo ver cómo nuestro Señor Jesucristo podía caminar sobre las aguas y en este caso en particular podemos ver que es algo mayor que la experiencia que había tenido con nuestro Señor Jesucristo inicialmente. También ve incluso físicamente a nuestro Señor Jesucristo después de haber resucitado, porque acuérdense que ellos estaban tristes. La Biblia dice que estaban tristes porque creían que Cristo había muerto, creían que las esperanzas se las habían ido, pero luego nuestro Señor Jesucristo se les aparece físicamente, habla con ellos, interactúa con ellos, incluso come con ellos también. Y en este caso en particular, Felipe es partícipe de todos estos momentos donde nuestro Señor Jesucristo se les aparece a sus discípulos. Después de eso, vemos, ¿no? Que finalmente a Natanael le toma la oportunidad de poder ver a nuestro Señor Jesucristo ascender a los cielos incluso. ¿Cómo no va a ser algo más mayor eso que simplemente de una manera sencilla, mejor dicho, no simplemente porque de simple no tiene nada, sino que de una manera sencilla poder experimentar que lo que estaba más adelante, lo que no había experimentado todavía, era mucho más mayor que haber escuchado a Cristo, que lo conocía y que lo había visto antes de que Felipe lo llamara o lo fuera a hablar cuando estaba en Higuera. Y en este caso son dos ocasiones diferentes que se nos narra la ascensión de Cristo. Una es en el libro de Lucas, capítulo 24, versículos 50 al 53, y otra es en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 11. Gloria al Señor. Así que le digo, nuestro Señor Jesucristo fue muy maravilloso el poder hablarle estas cosas a Natanael, de no llamarle la atención por las palabras que había dicho. Acuérdense que Natanael había dicho de Nazaret puede salir algo bueno, y sabemos que la Biblia nos narra y nos dice que nuestro Señor Jesucristo conocía el corazón o a todos los hombres y que no había nadie que les diese testimonio de sí mismo. Y asimismo el Señor Jesucristo tal vez pudo haber escuchado, si ya había visto a Natanael por allá solo en la higuera, haciendo solamente Dios sabe qué cosa, si ya lo había visto allá, posiblemente pudo haber escuchado, aunque la Biblia no lo dice, pero pudo haber escuchado a Natanael decirle esas palabras a Felipe y haberle reprendido, ¿no? Después de haberse él sorprendido por la respuesta de Cristo, pudo haberle reprendido, haberle dicho, ¿por qué no creíste a lo que te dijo Felipe? Pero más sin embargo vemos que no fue así, sino todo lo contrario. Vemos, ¿no?, que nuestro Señor Jesucristo todavía al verlo sorprendido le dice, si esto te sorprende, muchacho, tranquilo, espérate que veas lo que viene, lo cual es mucho mayor. Imagínense nada más y nada menos ver todos estos milagros, pero luego ver a nuestro Señor Jesucristo ya resucitado, después de haber estado uno triste de que había muerto, después verlo vivo, que le muestre incluso, como dice la Escritura, mostrándole en este caso a Tomás los huecos de las manos como prueba de que era el Cristo y que no era un fantasma, y mostrarle todavía el hueco de la costilla, no se alcanza a ver la costilla, pero digo el hueco de la costilla donde había quedado la marca, ¿no? Y todavía nuestro Señor Jesucristo le invita y le dice, mete tu mano y mete tu dedo en mi mano. Dice, y sé un creyente y no un incrédulo, le dijo a Tomás. Pues Felipe, Natanael, pues fue testigo de todas estas cosas y luego al final ver
es la maravillosa partida de nuestro Señor Jesucristo con sus propios ojos. Es muy, muy maravilloso cómo nuestro Señor Jesucristo trata esto con Natanael a través de ese tiempo, de ese recorrido, de esos tiempos de enseñanza a sus discípulos. Algunos dicen que son 3 años aproximadamente, otros 3 años y medio, algunos otros que pueden decir 1 año. El tiempo que haya sido, es muy maravilloso poder ver que nuestro Señor Jesucristo le permite a Natanael ver con sus propios ojos cosas mucho mayores que las que había experimentado en ese momento. Como pudimos ver, Natanael verdaderamente vio en forma literal cosas más grandes que lo que Jesús le había dicho en un principio. Pero nosotros podemos afirmar que eso no se quedó en el pasado, pues Jesucristo no está muerto, sino que está vivo y está a la diestra del Padre, como dice en este caso el libro de los Hechos, a través de los labios de Esteban, en el capítulo 7, versículo 56, ¿no? Pero usted puede ver, para entender estas palabras de Esteban, usted necesita ver, si no me equivoco, todo el capítulo 7, donde se puede ver la defensa y la muerte de Esteban contra aquellos que querían frenar la predicación de la palabra de Dios. Y es maravilloso que en sus últimos momentos de vida, o si pudiéramos decirlo así, aunque en ese momento todavía no era atacado, Esteban pudo ver la gloria de Dios, pudo ver a Cristo al lado derecho del Padre, y ya momentos después, en este caso, pues partir a la presencia del Señor. Muy, muy, muy maravilloso. Y nosotros, como ya le hemos dado testimonio anteriormente, aparte de esto, nosotros hemos compartido cómo Dios ha hecho cosas grandes, incluso en nuestras vidas también. Por eso le digo, esto no se quedó en el pasado, no se quedó en la Biblia como un registro histórico. Esto es algo que la Iglesia del Señor ha venido experimentando a través de todos estos 2000 años que tenemos hasta hoy en día. Pero con estos milagros nosotros podemos ver que Cristo nos da a entender que tiene poder sobre el mundo entero, para empezar, ¿no? Y podemos dar entonces, empezar a desglosar y a especificar las cosas. Podemos ver que Cristo tiene poder sobre el agua. Acuérdense que cómo convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, cómo detuvo los vientos en el mar, calma la tempestad, ¿no? Y en este caso el agua se apacigua porque no hay más viento, así que podemos ver que Jesús tiene poder sobre el viento. Podemos ver que incluso Cristo tiene poder sobre la tierra, porque acuérdense, aunque suene un poquito grotesco para algunos, me disculpo si suena grotesco, recuerden aquella restauración, o más bien dada la visión, aquel que nació ciego, dice que Cristo escupió sobre la tierra, hizo lodo, se le untó los ojos y le dijo, ve y lávate, mostrando Cristo que tiene poder aún sobre la tierra misma. Cuando digo tierra en esta ocasión no me refiero al mundo, sino a la tierra, al polvo, al lodo que se puede hacer con ella, ¿no? Incluso al barro, independientemente del tipo de tierra, ¿no? Pero que podemos ver que nuestro Señor Jesucristo tiene poder sobre la tierra. Y también, cómo no, podemos ver, aunque no lo mencioné anteriormente, que Cristo tiene poder sobre la vegetación. Y en este caso lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 21, versículos 18 al 22, donde nuestro Señor Jesucristo llega un momento en que Él tiene hambre, mira una higuera, desea encontrar un higo en ella, resulta que no encuentra nada, y luego nuestro Señor Jesucristo maldice la higuera, y la higuera, en cierta parte de la escritura, nos dice, ¿no?, que se secó casi enseguida, ¿no? O sea, podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo tiene poder incluso hasta con la vegetación. También podemos ver que Él tiene poder sobre el cuerpo humano, porque nosotros también somos hechuras suyas, somos criaturas del Señor, fuimos creados por el Señor, incluso, como todos nosotros lo sabemos, desde el vientre de nuestra madre hoy en día, pero que en un principio hizo al hombre del polvo de la tierra y también sacó a Eva del mismo hombre, ¿no? Pero que hasta el día de hoy podemos ver que somos creados por Dios en el vientre de nuestra madre, ¿no?
Y este poder que Cristo tiene sobre el cuerpo humano puede hacer, en este caso en particular, con beneficios en nosotros, contrarrestando cualquier enfermedad interna que exista dentro de nosotros, como por ejemplo mencionamos la fiebre de la suegra de Pedro y mencionamos a aquella mujer que tenía un flujo de sangre desde hacía muchos años, y podemos incluso, no estoy seguro si lo mencioné o no, pero hay una anciana que menciona a Cristo, que está en la sinagoga y ella estaba encorvada y el Señor Jesucristo la hace libre de Satanás, dice él ahí, que Satanás la tenía atada por 18 años y él la hace libre de eso que le provocaba la encorvatura, ¿no? Pero también podemos ver y pudimos ver que Cristo tiene poder sobre el cuerpo humano en las enfermedades externas, como aquel leproso que tenía una enfermedad sobre la piel y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Cristo le dice, quiero, se limpio, lo toca y automáticamente se le va la lepra, ¿no? Y vemos incluso a aquella persona que Cristo le restauró la mano seca, una mano seca, pero que se la vuelve a la vida y la restaura igual que la otra, dice la Escritura, ¿no? Así que podemos ver que nuestro Señor Jesucristo tiene poder sobre el cuerpo humano también, incluso en el lado espiritual. En este caso mencionamos a aquellos personajes que tenían un demonio dentro, o más bien uno de ellos, ¿no? Que dice que tenía espíritu inmundo, pero otro de ellos, a los gadarenos, que ellos estaban, dice la Escritura, que había cierta cantidad de demonios que se hacían llamar legión porque eran muchos en un solo par de personas, y resulta que algunos calculan que eran aproximadamente 2000 demonios en esas personas, porque cuando sucede que Cristo los echa fuera de esas personas, ellos se meten en los cerdos, le piden permiso para meterse en los cerdos, y dice que fueron como 2000 cerdos que se fueron al despeñadero, ¿no? Entonces le digo, podemos ver que Cristo tiene poder absolutamente para todo. En definitiva, no hay absolutamente nada que nuestro Dios no pueda remediar en todos los aspectos de la vida del ser humano y de la naturaleza misma, y que Natanael fue testigo ocular de todas estas cosas y que Jesús se lo había dicho de antemano desde el primer día que lo vio. Es verdad que nosotros, hablando de nosotros hoy en día, no vimos con nuestros propios ojos al Cristo hacer milagros en el tiempo que Él estuvo en la tierra, ni tampoco le vimos ascender al cielo, pero que hoy en día hemos experimentado en carne propia los milagros de Jesús en nuestras vidas, tanto los que hemos visto que suceden ante nuestros propios ojos, como yo se los he compartido, aquel momento, ¿no?, en que el Señor me sanó una muela y sentí como el mercurio se me derritió en toda mi boca como si fuera un chocolate, y hasta yo le pregunté a Dios y le dije, Señor, ¿qué tú estás haciendo con mi diente? Cuando me toca venir delante de aquella persona que estaba orando para que las personas fueran sanadas de sus dientes, yo llegué allá ahí con mis dientes sanados. Él ni siquiera tuvo la oportunidad de orar por mí, porque cuando él llegó, me miró y lo primero que me dijo, ¿te acuerdas del diente roto que tenías al frente? Un diente roto que tenía que me rompí cuando tenía, creo, como 9 años, que por andar jugando a las carreras me tropecé con mi pie, caí, pegué con mi diente, con mi trompa, pegué en una piedra enfrente de mi casa y me hizo ese rotito en mi diente, pero que hasta el día de hoy, desde el tiempo que el Señor lo sanó, pues no se ha vuelto a romper, ¿no? Y que a mí, asimismo, la muela que yo tengo, como les he compartido anteriormente, pues la siento como si fuera una muela restaurada, pero cuando me asomo en el espejo es una muela nueva. Incluso lo pude comprobar con el dentista de aquí cerca donde yo vivo y le dije, ¿está esa muela completa? Dice, sí, está bien, está completa, no tiene ningún problema. Y le di testimonio que esa muela el Señor me las había sanado, al igual que en mis dientes. Y di gloria a Dios, como siempre le he dicho al Señor, Señor, nunca me callaré de decir todos los milagros que tú has hecho en mi vida. Y obviamente, en toda oportunidad que Dios me da, pues yo los comparto, como incluso hoy en día. Pero como le digo, esos son milagros que hemos visto con nuestros propios
propios ojos o lo hemos palpado en nosotros mismos o visto en las personas que nos han rodeado en su momento, pero que también hay otras cosas grandes que el Señor ha hecho entre nosotros, que a Natanael no le tocó ver, incluso que a las personas que lo han vivido, pues no lo han podido ver pasar, ¿no? Sino hasta después. Y me refiero a aquellos que no hemos visto cuando pasan precisamente en el momento, sino que pasan después. Como en esta ocasión, yo recuerdo a mi pastor, a mi antiguo pastor, que él nos compartió que habían ido, no recuerdo, a un servicio, un compromiso, pero era lejos de aquí. Cuando ellos venían regresando ya por la noche, él sabía la salida que tenía que salir para subir a la autopista y emprender su camino para venir hacia su hogar, porque ya era tarde, había acabado el servicio, la reunión que tenían. Fue hace muchos años. Entonces, él dice que no se percató que allí estaba la salida. Se había percatado los autos que venían delante y detrás de él. En este caso me parece que menciona una minivan color blanca y dice que no se percató, no se dio cuenta cuando se pasó la salida a la autopista y se fue derecho, y cuando llegó a la siguiente salida descubrió que ya se había pasado y él se da la vuelta, regresa otra vez para atrás para tomar la salida que tenía él que tomar. Y cuando toma esa salida, sube la autopista, luego, poco tiempo adelante, dice que se encontraron con aquella ven que venía detrás de él, y los autos que venían alrededor de él, que habían tenido un accidente tremendo, tremendo, y ahí entendió y comprendió que no es que se había pasado él por alto y que no había prestado atención y no había tomado la salida que tenía que tomar, sino que Dios mismo lo había permitido o provocado para que él no se viera envuelto junto con nuestros hermanos en ese accidente donde pudieron haber sido lastimados y que probablemente alguno de ellos hubiera perecido, hubiera muerto. Pero vemos cómo el Señor obró de una manera milagrosa y grande que él no pudo ver hasta después de que había sucedido, ¿no? Y se dio cuenta que verdaderamente Dios los había protegido, ¿no? Y es maravilloso porque en realidad son cosas que hoy en día nosotros no nos percatamos ni nos damos cuenta a veces. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor, es posible, si a Él le place, claro, mencionarnos de todos los peligros que Él nos haya salvado mientras estábamos aquí en la tierra. Si, situaciones que posiblemente ni nos percataban por la cabeza, ni nos pasaban por aquí. Como incluso algunos han dicho, chíjole, me salvé de milagro. O como decimos a veces, me salvé por un pelito, por poco y me aplasta, como a mí. Le digo, a mí les compartí cuando una vez casi me atropelló un carro por haberme tomado una moto que no era mía. Y gracias al Señor que por un poquito así, si me hubiera adelantado, me pasa por arriba y me mata. Y gracias a Dios que le choqué por un costado y no me morí, ¿no? Sino que me caí, me levanté y me fui asustado. Pero que le digo, hay muchas otras situaciones que posiblemente el Señor nos esté librando de una manera poderosa y ni siquiera nos vamos a dar cuenta de ello. Pero cuando estemos en su presencia, posiblemente nos dirá de todititas aquellas veces en que estuvimos en peligro de muerte, y digo yo de muerte no solamente física, sino espiritual, porque muchas de las ocasiones que nos han sucedido ese mal, pues es porque Satanás nos ha querido quitar la vida. Pero Él nos ha protegido para que no muramos en nuestros pecados, sino que nos salva de ese peligro de muerte, porque sabe que si morimos en ese instante, no veríamos su gloria, ni veríamos su rostro, ni estaríamos en su presencia. Y cuántos miles y millones de personas no habrá así que hoy en día todavía no le entregan su corazón a Dios, pero que Dios todavía en su misericordia los sigue guardando, los sigue salvando con su mano poderosa, haciendo grandes obras delante de los hombres, pero que a veces no nos percatamos. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque a pesar de que nosotros no tuvimos esas palabras que tuvo Natanael, sí, él sí las tuvo, las vio con sus propios ojos, el cumplimiento junto a Jesús, y nosotros hoy en día podemos dar gloria a Dios porque a pesar de que Él no nos dio esas palabras a nosotros,
vemos que de la misma manera nos sigue mostrando lo grandioso que es Él y las grandes obras que hace con todos y cada uno de nosotros. Y eso es muy maravilloso, poder palparlo, sentirlo, vivirlo, experimentarlo en carne propia, como yo les he dado testimonio de mí mismo y de mi familia, incluso el compartir de aquellos que han estado a nuestro alrededor y también han vivido la mano poderosa de Dios, ¿no? Pero le digo, es maravilloso ver el cumplimiento de estas palabras que nuestro Señor Jesucristo le hizo a Natanael. Ahora bien, la pregunta es, ¿te gustaría no solo conocer en la Biblia que Dios puede hacer grandes proezas en todo lo creado, sino que puedas experimentarlo en carne propia o incluso en aquellos que te rodean? La proeza más grande que Dios puede hacer en el ser humano hoy en día no se encuentra en los milagros físicos, sino en el milagro espiritual de la salvación de cada individuo por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y lo digo en este sentido, no en un sentido humano, porque al final de cuentas Dios pudiera hacer el milagro de sanación en un enfermo que esté tirado en cama, pero esa persona tal vez no conoce de Dios. Y si se muere sin conocer de Dios, pues no irá a la presencia de Dios. Por eso digo yo que para nuestro Señor, en este caso en particular, lo más importante para Él es la salvación del ser humano. Y eso sí que es un verdadero y grande milagro delante de los hombres. Porque ciertamente no hay ningún hombre que pueda salvarse a sí mismo, sino que dependemos, incluso como dijimos la semana pasada, de una chispa del Señor para que podamos resucitar de muerte a vida. De hecho, de todos los milagros que Jesús hizo en la tierra, no dijo absolutamente nada, pero de la salvación del ser humano dijo que existe un gozo o un grande gozo delante de los ángeles de Dios en los cielos. Y prueba de ello lo dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de Lucas, capítulo 15, versículos 8 al 10. En estos versículos, Lucas nos enseña que no sean importantes para nosotros los seres humanos los milagros que Dios puede hacer en nuestra vida, pero que el milagro más importante para Dios es la salvación del ser humano. Y yo te pregunto, ¿te gustaría hacer un milagro de salvación de Dios? Si es así, te invito a que inclines tu rostro, que le pidas perdón a Dios por tus pecados, que reconozcas a Cristo como el único Señor y Salvador personal, que reconozcas y creas en tu corazón de que Dios lo levantó de los muertos y que le pidas a Dios que guíe tu vida de aquí en adelante hasta que el Señor venga o hasta que Él te llame a tu presencia. Pídele que te guíe a una iglesia donde hablan la palabra del Señor y la verdad de ellos, porque muchos usan hoy en día la palabra del Señor para llenar sus propios bolsillos, lo cual es muy lamentable y muy triste, pero que es una realidad. Se encuentra en todos los rincones del mundo, pero que también reconozco que hay iglesias que se han dedicado de todo corazón para servir y vivir para el Señor y que en esas iglesias predican verdaderamente la palabra de Dios, de las cuales también hay muchísimas alrededor del mundo. Pues pídele al Señor que te lleve a una de ellas, pero sobre todas las cosas, lee tu Biblia. Si no tienes una Biblia, cómprate una, y si no tienes dinero y tienes un celular, descárgate una. Que no te preocupes, que al final de cuentas Dios guiará tu corazón, tu mente, tu vida, tu entero ser, tu alma, tu espíritu hacia lo que es la verdad a través de su Santo Espíritu. Porque esa es una promesa que el Señor le dio a sus discípulos y que es aplicable hasta nosotros hoy en día, donde dice que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. Así que espero en el Señor que esta clase en este día haya sido de beneficio espiritual para tu vida como lo ha sido para la mía, y que al final de cuentas todos y cada uno de nosotros podamos decir gloria a Dios por su palabra en esta tarde. Amén. Así que, ¿qué les parece, mis queridos amigos y hermanos, si le damos gracias a Dios en esta tarde por su maravillosa palabra y le pedimos que nos siga guiando a través de nuestra vida? Hay mucho camino que recorrer. Nosotros no sabemos cuándo Cristo venga, pero sabemos que cuando Él venga, si nosotros estamos con vida, nos levantará en lo que nosotros hemos conocido y llamado como el rapto de la iglesia, de la cual habla el apóstol Pablo. Y que les digo que al final de cuentas, si Él no viene en nuestras vidas,
No importa, al final de cuentas tendremos que morir de aquí. ¿Cuántos años podemos durar con vida? Pero que al final de cuentas, todos y cada uno de nosotros, cuando partamos de esta vida, podamos ver el glorioso rostro de nuestro Señor Jesucristo, tirarnos de rodillas ante Él si nos lo permite en ese momento y estarles eternamente agradecidos por habernos salvado y habernos librado de la condenación eterna. Así que, ¿qué les parece si le damos gracias a Dios, mis hermanos? Y en este momento de darle gracias a Dios, les ruego que oren por mí, pues lamentablemente me refresqué, como algunos lo hayan podido notar hasta ahorita, me refresqué en el viernes, salí de aquí, todavía hay días que tenemos fríos y calientes, y me bañé, y apenas me bañé, nos fuimos porque teníamos un compromiso, y en esa salida nos agarró el aire fresco y amanecí con un dolor de anginas y garganta, pero que ya ahorita mi esposa, le doy gracias a Dios que me dio unos jurmentos, como decimos en nuestro rancho, unos mejurjes, me hizo un tecito, me hizo un jarabe, de hecho no pude ir a la iglesia por lo mismo, ¿no? Para que los hermanos no pensaran que era el coronavirus y que estuvieran asustados ni nada de eso, de por sí no me sentía mal completamente, sino solamente el dolor y la corredera en la nariz, y me sentía incómodo poder ir así, pero que les ruego que oren por mí, que Dios me ayude, me fortalezca para que mañana pueda ir a trabajar sin ningún impedimento, ¿no? Porque hoy en día, pues si alguno tiene algún síntoma, aunque no sea el coronavirus, si no se ha hecho la prueba, pues lo regresa a la casa. Pero que el Señor permita en su misericordia que estemos bien para mañana, amén. Así que vamos a darle gracias a Dios, mis hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias porque tú has permitido, Señor, que tuviéramos fuerza, aliento y voz para enseñar tu palabra hoy en día, de la cual a nosotros es del mejor agrado, Señor. No hay cosa mejor para nosotros que entregarnos en tus manos y compartir aquello que tú nos has dado por gracia, Señor, lo cual es principalmente tu palabra, y en este caso en particular, que todos podamos ser edificados y salvados a través de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Padre amado, te rogamos por todos aquellos hermanos que han escuchado este video, Señor, y los que lo escucharán más adelante, que permitas tú en tu misericordia que puedan hacer caso a tu palabra, que presten oído, Señor, verdaderamente, y que permitan que tu palabra entre en sus corazones, en sus vidas, que puedan ellos entenderla y comprenderla y darte gloria y honra por la salvación de sus vidas. En cuanto a nosotros, Señor, ayúdanos a que nuestros cuerpos estén fuertes. Ayúdanos a ser sabios y entendidos y a darnos cuenta, Señor, que hay cosas que pueden afectar nuestra salud y tratar de evitar todo ello. Pero cuando no podamos evitarlo, Señor, te rogamos que con tu misericordia y tu mano poderosa puedas sanar nuestros cuerpos y que podamos continuar adelante glorificando tu nombre en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en las iglesias, en las calles, en las tiendas, a donde quiera que tú nos mandes, que ahí podamos estar fuertes y saludables y pregonar el evangelio de la salvación que hay en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Muchas gracias por nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Bendíceles grandemente por este esfuerzo, Señor, y anhelo de poder estar entre nosotros y escuchar tu palabra, Señor. Porque eso es lo más importante, tu palabra, porque la nuestra perece, pero la tuya permanece para siempre. Bendice tu iglesia, Señor, alrededor del mundo. Sobre todo, ten un cuidado especial por nuestros hermanos que se encuentran en Ucrania y aquellos que hayan sido obligados a ser enviados a la guerra a través de Putin, que son nuestros hermanos rusos, que solamente tú sabes quién de ellos es tu siervo, tu pequeñito, tu hijo, el que necesita de tu mano en este día. Gracias, Padre amado. Gracias te damos porque tú has sido bueno y para siempre ha sido tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Una vez más, muchísimas gracias por habernos permitido poder entrar en sus hogares, en sus oficinas, a través de sus teléfonos, de sus computadoras o televisor. Muchas gracias a todos ustedes. Que Dios les bendiga grandemente y les prospere ese anhelo y ese deseo de querer seguir conociendo la palabra del Señor.
También doy gracias a las personas que disponen su corazón para compartir nuestros videos. Al final de cuentas, lo que están compartiendo es la palabra del Señor, y el Señor es quien les gratificará, el Señor es quien les bendecirá, y el Señor es el quien les prosperará en su vida por haber hecho un esfuerzo de compartir este video, el cual lleva la palabra del Señor, ¿no? Porque de esa manera ustedes bendicen otras vidas, y otras vidas de las cuales a veces no lo sabremos nosotros, pero que esas vidas se rinden ante Cristo a través de su palabra, la cual es expuesta a través de todos los siervos del Señor alrededor del mundo. Y recuerden, como siempre les he dicho, Cristo les ama y nosotros también. Gracias a todos ustedes por disponer de su tiempo. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Hasta pronto. Adiós.